corresponde. Hoy hablaremos acerca de la endometriosis profunda. Vamos a conocer más acerca de este tema, cuáles son las causas, los síntomas y cuál es el tratamiento. Para desarrollarlo nos acompaña el doctor Hernando Navarro, él es ginecobstetra de nuestra institución. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctor, entremos en materia. Hablemos acerca de lo que es la endometriosis. Muchas personas pues como que hemos oído acerca de esta enfermedad, pero realmente no conocemos a qué se refiere. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que aqueja a las mujeres, es multifactorial, que tiene un factor genético de predisposición y una variable de factores ambientales, alimenticios y emocionales que hacen que se desarrolle más o menos en cada paciente. ¿Y por qué? Porque usted me dice es multifactoriales, pero ¿cuáles son esas posibles causas para una Bueno, endometriosis? partamos por la definición. La endometriosis es tejido del endometrio fuera de la cavidad del útero. El endometrio es un tejido que debe estar dentro de la cavidad del útero donde va a albergar el eventual embarazo. Si el embarazo no ocurre, se descama como una menstruación. Eso es el endometrio. Pero cuando este endometrio se ubica en las trompas, en los ovarios, en el peritoneo pélvico, en el intestino o en cualquier otro tejido, se llama endometriosis. Las mujeres nacen con la predisposición a tener endometriosis, pero en la medida que va desarrollándose por los factores hormonales, una alteración hormonal, por factores inmunológicos, que su cuerpo no sea capaz de detectar estas células fuera del tejido normal y erradicarlas, va a crecer a su libertad. Otros factores como el aumento de peso, las dietas inflamatorias, la falta de ejercicio, el sedentarismo, van a favorecer que la endometriosis se desarrolle como tal, como una enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas que son fijos, que son los que nos determinan, nos hacen dar o suponer que tenemos una endometriosis? Sin ser la única causa, es importante empezar a pensarlo cuando la mujer empieza con dolor durante la menstruación. Normalmente una mujer no debe tener dolor durante la menstruación. Eventualmente un cólico puede ser aceptado, pero cuando este dolor es en todos los ciclos y va en aumento y va requiriendo antiinflamatorios o droga para el dolor y es incapacitante, empezamos a pensar de que esto no es normal y que existe una patología y lo más probable sea una endometriosis. También la dispareunia, que es dolor durante la relación, se asocia al hallazgo de endometriosis. Entonces, en principio son estos dos factores. Cuando ya tenemos endometriosis mucho más avanzada, que es la endometriosis profunda, que se comporta como otra enfermedad mucho más agresiva, vamos a tener problemas intestinales por obstrucción intestinal, vamos a tener problemas urinarios por invasión al sistema urinario de la endometriosis y efecto de masa como si fuera un tumor también se puede presentar. Entonces básicamente es dolor con la menstruación o con las relaciones, alteración de su ciclo menstrual y efecto de masa. Doctor, pero es muy fácil confundirlo con los síntomas que se presentan normalmente durante un periodo de menstruación. Sí, es fácil confundirlo y el diagnóstico lo tiene que ver un especialista, pero partamos de la base que el dolor durante la menstruación no debe considerarse normal. Eventualmente puede ser normal, pero no un dolor constante y menos en aumento. O sea que sería bueno hacer de pronto alguna revisión periódica si se presentan esos dolores que son recurrentes y que a veces pues nos tiran a la cama y no nos dejan seguir con nuestras actividades normales. Definitivamente sí, es absolutamente necesario consultar al especialista cuando se presenta un dolor que sea incapacitante o en incremento o que requiera medicación. Eso no es normal. Bueno, nos preguntan aquí a través de Instagram, ¿cuál es el tratamiento a seguir después del retiro del endometriomas? Bueno, sí, lo primero es la citorreducción. ¿Qué es citorreducción? Retirar la mayor parte o por lo menos la parte visible del tejido anormal en el cuerpo de la mujer. Tenemos que después continuar con un tratamiento médico para evitar que vuelva a resurgir alguna célula microscópica que no haya detectado y que muy probablemente en periodo de 2 años pueda volver a reaparecer. Tenemos que intervenir en la fluctuación hormonal de la paciente. Entonces están los tratamientos médicos para regular esto. En la alimentación, recomendarle una alimentación antiinflamatoria.
en su calidad de vida, el ejercicio, evitar el sedentarismo y si es el caso, si necesita la paciente bajar de peso, tenemos que hacerlo, modificar estas cosas. Bueno, nos preguntan aquí a través de redes también, ¿puedo sufrir de endometriosis estando embarazada y eso afecta al bebé? Si la paciente, es importante la pregunta por esto, porque si la paciente tiene un deseo reproductivo inmediato, pues tenemos que hacer el manejo lo más adecuado para lograr este embarazo, porque el mismo embarazo pudiera ser un gran tratamiento para la endometriosis. Entonces sí, la paciente embarazada puede tener endometriosis, pero esta endometriosis en ese momento, durante el embarazo, va a estar en tratamiento, porque las hormonas que llevan durante el embarazo son los progestágenos, y los progestágenos es una de las herramientas de tratamiento médico para la endometriosis. Lo ideal es que si una paciente tiene endometriosis y desea embarazarse, conseguir el embarazo en el momento más adecuado para que sea parte incluso del tratamiento y además de cumplir el deseo de su gestación. ¿Puede generar la endometriosis infertilidad? Definitivamente la endometriosis genera infertilidad por varios mecanismos. Cuando está involucrada con los ovarios va a alterar el ciclo hormonal y la ovulación, o de forma mecánica cuando daña y tapa las trompas o genera adherencias durante el peritoneo que impide que las trompas lleguen a la cavidad uterina para ser fertilizadas. Bueno, dicen, ¿existe alguna dieta específica para el manejo? Eso lo tenemos que hablar con la nutricionista, pero en principio es la dieta antiinflamatoria. Los alimentos, la diferencia entre un alimento y un tóxico es la cantidad. O sea, no puedo aquí decir que los alimentos son malos o buenos, sino depende de la cantidad. Hay unos que son muy poderosos alimentos y por ende son muy poderosos inflamatorios. Entonces eso hay que hacer un balance y eso lo mejor lo trataría la nutricionista, pero en general es dieta antiinflamatoria. Perfecto, doctor. Nos preguntan también, ¿el virus del papiloma humano o antecedentes del cáncer de cuello también pueden producir endometriosis? No, el virus del papiloma humano es un virus, es un agente infeccioso. La endometriosis no tiene nada que ver con un proceso infeccioso. Sí tiene que ver con la respuesta inmune del paciente, pero no con la infección. Entonces son dos entidades totalmente diferentes. ¿Hay una edad en la que por lo general aparezca o se manifieste? Sí, obviamente como la endometriosis depende del estado hormonal de la paciente, se va a manifestar es unos años después de que la paciente empieza a tener su ciclo hormonal, o sea, después de la pubertad inicia a aparecer los síntomas y a medida que va aumentando el tiempo, va incrementando el desarrollo de la endometriosis. Entonces se presenta en la adulta joven. ¿Qué medicamentos diferentes a la buscapina se pueden tomar para los fuertes dolores por endometriosis? Bueno, el tratamiento de la endometriosis no es sintomático, hay que erradicar el foco quirúrgicamente o con medicamentos y corregir todas estas condiciones que están alterando el crecimiento del endometrio ectópico. Pero si mientras tanto son los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales no se puede abusar, dan mejor respuesta que los antiespasmódicos, ¿sí? Porque es un proceso inflamatorio más que espasmo. Creo, doctor, que aquí es importante decir que primero la endometriosis pues tiene que ser diagnosticada por un especialista, así como el tratamiento también. Sí, la endometriosis se tiene que hacer el diagnóstico por la sospecha clínica del especialista, con la ayuda de la ecografía es la herramienta fundamental y ya confirmándolo con la visualización directa o con el estudio patológico. Nos pregunta Viviana Silva, si la fertilidad no es un objetivo para la mujer con endometriosis grado 3, ¿se pueden temer dificultades intestinales? Claro, la endometriosis puede invadir el tejido intestinal del recto y el sigmoide y generar procesos obstructivos. Esa es la endometriosis profunda que comporta de forma muy agresiva, como si fuera un cáncer que no lo es, pero se comporta así, invadiendo tejidos. Entonces sí puede presentar síntomas de obstrucción intestinal, dolor intestinal, sangrado durante la defecación y constipación también. ¿Sí? Nos preguntan además si hay como un examen específico que pueda hacerse la persona para poder determinar si tiene o no endometriosis.
Lo primero es el examen ginecológico hecho por el especialista, ese es lo primero. De ahí él recurrirá a la ecografía, que es la herramienta fundamental en el diagnóstico de imágenes. Dependiendo de la necesidad, podemos recurrir con la resonancia magnética. Y básicamente la confirmación se hace con visualización directa por medio de la cirugía laparoscópica, donde uno ya con el soporte clínico y imagenológico, uno tiene alta sospecha que es una endometriosis, y entonces con la laparoscopia vamos a entrar a confirmar y a tratar la enfermedad. Doctor, ¿se asocia de pronto con otras enfermedades la endometriosis? ¿Se puede derivar en otras enfermedades? Bueno, se asocia con cualquier cosa que me altere el estado hormonal. Un síndrome ovario poliquístico me va a alterar, la obesidad me lo va a alterar el estado hormonal, entonces enfermedades tiroideas que me va a alterar el ciclo hormonal. Cualquier situación médica que me altere el estado hormonal va a incrementar el crecimiento de la endometriosis. ¿Cuáles son los síntomas de sangrado abundante? ¿Lo puedo confundir con la presencia de un mioma? Claro, obviamente la endometriosis puede influir en la alteración de la menstruación, aumentando la frecuencia o la cantidad cuando hay compromiso de los ovarios o cuando hay compromiso del tejido muscular del útero. Puede alterar eso. Pero generalmente los síntomas más frecuentes e iniciales son el dolor. En cambio, los miomas sí generan más efecto de sangrado. ¿Qué tan grave es una endometriosis, doctor? Puede pasar desapercibida y acompañarla toda la vida sin generar ningún síntoma, o puede llegar a generar procesos, la más grave sería un proceso obstructivo intestinal, o el proceso obstructivo renal y dañar los riñones por exclusión. Sí, esos serían los más graves. ¿Se puede llegar incluso a un tratamiento quirúrgico? Generalmente la paciente con endometriosis sintomática llega a un procedimiento quirúrgico, que es la confirmación y tratamiento como es la laparoscopia, para resecar el tejido endometrial ectópico y corregir el daño que haya hecho en la cavidad pélvica. Hablaba usted ahora de que puede reaparecer. ¿Por qué se puede dar esa situación, doctor? Porque estamos hablando de una enfermedad celular, ¿sí? Entonces, uno como cirujano y como médico puede detectar lo que es visible y lo que es sospechoso, pero siempre habrán otras células por ahí microscópicamente que no se van a detectar y van a estar expuestas al mismo estímulo que ha venido siendo y reaparecer. Generalmente se dice que el 80% a los 2 años aparece si no se han modificado las condiciones que pueden aumentar la endometriosis. Nos preguntan a través de Facebook, ¿alteraciones inmunológicas como la artritis reumatoidea inciden en la endometriosis? No específicamente la artritis reumatoidea, más bien yo diría que estados de supresión inmunológica pueden alterarlo, pero la artritis como tal no, ni el lupus como tal no. Algunos consejos para evitar o realmente no podría evitarse, doctor. No, como te digo, se puede evitar. Es como la gran mayoría de las enfermedades. Usted la evita con un estilo de vida sano, sin sedentarismo, con buena alimentación, con ejercicio, dieta antiinflamatoria y detección temprana de los síntomas para poderlo detectar temprano, y entre más temprano, más fácil corregirlo. Digamos que sería recomendable como cuando ya empieza la mujer pues como con su periodo menstrual, hacer unos chequeos periódicos para poder determinar si se sufre de endometriosis o no es necesario. Definitivamente, y no solamente por la endometriosis. La mujer, en principio, desde que llega a su etapa de la menstruación, debería tener un acercamiento por lo menos anual con el médico, y no solo por la endometriosis, sino por todo lo complejo que es el sistema femenino. Bueno, doctor, porque muchas veces asocian el tema de que las niñas, las adolescentes asistan al ginecólogo no cuando empiezan su periodo, sino cuando empiezan las relaciones sexuales. No, debe ser cuando empieza el periodo, para ir haciendo el acercamiento con su ginecólogo. Y no solamente por la endometriosis, sino por todo lo que tú estás diciendo, por lo que es la fertilidad, por lo que es la planificación, por lo que es conocerse, por su sexualidad, por el cuidado de todo su cuerpo. Okay. ¿Los anticonceptivos pueden generar o agrandar la endometriosis? En principio el anticonceptivo protege contra la endometriosis y puede
controlarla e incluso mejorarla en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. ¿Ya? Si me he ligado las trompas, ¿eso puede ser una causa de endometriosis? No, no. De hecho, hay una de las teorías, de las tantas teorías que son varias, para generar o desarrollar la endometriosis está la menstruación retrógrada, que pasa a través de la sangre, que pasa del útero a través de las trompas y genera implantes en el peritoneo. Al ligarlas no va a haber paso de esta sangre, entonces en principio no solamente no la aumenta, sino que pudiera ser un factor corrector. Nos preguntan a través de Facebook. ¿Puedo tomar Visan si tengo antecedentes de migraña y cáncer de mama en mi madre y cáncer de mama en el ovario por mi tía? Es bastante complejo. El Visaine es un progestágeno, como lo decíamos, que es la hormona que ocurre en el embarazo, y es la primera línea o la segunda línea de tratamiento de la endometriosis. Obviamente, si tiene un antecedente familiar de cáncer de mama con estrógeno, hormono dependiente, porque hay dependientes de estrógeno y progestágeno, habría que sopesarlo. En cuanto a la migraña, depende de los factores que le desencadenen la migraña. Habría que hacer un ensayo-error, probar a ver cómo le va. Sobre todo, doctor, que aquí es importante que todas las personas que nos están viendo y que tienen inquietudes entiendan que cada caso es un caso puntual, particular. Totalmente. Y que debe ser evaluado por el especialista. Totalmente, sí. Bueno, doctor, ¿la endometriosis tiene de pronto fases o tipos? Normalmente clasificamos la endometriosis en dos. La endometriosis superficial, que va de 1 a 4. 1 es mínima, 2 es leve, 3 es moderada y 4 es severa. Y casi como una enfermedad independiente, aunque es el mismo origen, es la endometriosis profunda, la que invade órganos adicionales al peritoneo pélvico. ¿Y qué tan grave puede ser esa endometriosis, doctor? Grave en el sentido de que te da infertilidad, te da daño en el sistema intestinal y daño en el sistema urinario. Bueno, nos preguntan por acá, yo tengo el Mirena, pero no veo que me funcione para reducir el dolor de la endometriosis. El Mirena también libera una sustancia que es un progestágeno y se utiliza en muchos casos para el manejo de los síntomas de la endometriosis. En el 80% de las pacientes me puede mejorar, pero hay un 20% de las mujeres que no responden a los progestágenos, entonces por lo tanto el Mirena tampoco le va a servir. Hay que utilizar una tercera línea de tratamiento. Entonces sí, hay mujeres que no les sirve el Mirena. Volvemos a lo mismo, doctor, son tratamientos puntuales de acuerdo a cada caso. Sí. Eso es importante que la gente nos entienda. Bueno, doctor, unos consejitos ya como para ir cerrando acerca de, ya lo hemos dicho, pero de cómo poder conservar esa salud femenina. Sí, en principio las mujeres que tengan historia familiar de que su mamá, sus hermanas, sus tías hayan tenido endometriosis, tienen que saber que tienen esa predisposición. No quiere decir que la vayan a padecer, pero sí tienen que saber esto. Consulta oportuna a su especialista, oportuna y regular también, cada año por lo menos. Además de tratar de llevar una vida lo más saludable posible, no solamente para la endometriosis, pero en general para la salud. Bueno, por aquí hay una pregunta más. Me dicen que cómo está conectada o cómo se relaciona la endometriosis con el sistema digestivo. La endometriosis, bueno, es una pregunta interesante, no sé por qué lado me lo da. Si directamente está conectada es cuando la endometriosis invade al colon, sigmoide y recto, pues va a generar un proceso de masa, de obstrucción, de taponamiento. Pero también me lo puede estar preguntando por el lado de la alimentación, el lado inmunológico. En el intestino es donde hay un balance de la microbiota, en donde van a llegar los nutrientes y todas las herramientas con el que el cuerpo puede responder a un proceso inflamatorio como la endometriosis. Entonces, por ambos lados tuviera que ver. De pronto hay algunos alimentos que puedan influir un poco más en eso. Se ha asociado el incremento de la endometriosis a los lácteos de vaca, ¿sí? Sí, se ha asociado al incremento porque tiene mucho poder de crecimiento, muchos factores de crecimiento. Entonces, todos estos tejidos pueden aumentar su volumen con este tipo de nutrientes. Bueno, doctor, no, muchas gracias por su tiempo, por transmitirnos todo este conocimiento y pues ya lo saben, yo pues quisiera como recalcar en el tema.
visiten a su especialista. Cada caso es particular. Digamos que lo que le funciona a una persona no es lo mismo que me funciona a mí. Sí, si no sería muy sencillo. Doctor, muchas gracias. Bueno, a ustedes y a ustedes por estar aquí. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Doctor Responde. La próxima semana traeremos un nuevo tema de interés. Conéctate a nuestras redes, encuéntranos como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.